Tardes. A ver. ¿Cómo les va? ¿Bien así? Están todas muteadas. Bueno, Sí. sí. Pero ahora van a desmutearse 2 minutitos, porque después de que te dije, Giselle, ayer, pregunté a las hermanas si quieren decirte alguna prueba o demás, me acordé del año pasado del Facebook. Yo no tengo Facebook, pero a veces, a veces muchas, miro de costado el Facebook de mi hija, ¿sí? Y llegó un tiempo en donde la iglesia subía casi a diarios por semana las pruebas que estaban pasando. Me acordé después y le pregunté a Juli, le digo, era esta iglesia, ¿no? Que todas las semanas había un hermano, una hermana que partió a la presencia del Señor a raíz de esta, esta enfermedad que estamos pasando ya hace 1 año y medio. Y me dice, sí. Pero yo quiero en dos palabritas, a ver, dos que se animen en este 1 año y medio. ¿Qué prueba pasaron? A ver, la que se anime. A ver, una prueba específica que resultó difícil, que resultó, y más en la situación en que estábamos, ¿no? A ver, ¿qué prueba pasaron? Bueno, yo te puedo decir la mía. Sí. Hacía 1 año y medio que no veo a mis hijas que están en San Luis, por ejemplo. Cuando antes la veía cada 2 meses, nos juntábamos la familia. Bueno, por estas circunstancias pasamos 1 año y medio y recién el mes pasado empezaron a venir ellas a vernos, pero fue difícil transitarlo. Y otra cosa, bueno, la partida de los hermanos, que entre ellos había muy cercanos, y bueno, todavía lo estamos atravesando. Claro, sí, sí, seguro. ¿Alguna otra hermana? O sea, la ausencia de los seres queridos. Sí. Yo te digo, ya van a ser 9 meses la pérdida de mi esposo. 3 años sufriendo, luchando, pero la presencia del Señor siempre estuvo con nosotros. Lamentablemente, los 3 últimos días tuvo que ser internado cuando partió a la presencia del Señor y no me dejaron ver. Eso provocó mucha angustia para mí, pero lo pude superar porque el Señor me confortó en muchas, pero en muchas maneras. Así que le doy gracias a Dios porque aún en la angustia sentí su presencia y hasta el día de hoy siento la consolación que me dio la palabra de Dios y los hermanos también. Qué bien que vivimos en medio de esta familia, ¿eh? Esta familia grande, numerosa, somos todas hermanas porque somos todas hijas de Dios, es así. La partida de tu esposo fue en este 1 año y medio, más allá Sí. de la enfermedad. Hace 9 meses. Hace 9 meses dijiste, bien, Sí. bien, sí. ¿Alguna otra se anima? Mi marido es don Pedro Pona. Ay, sí, re amigo de Pedro. Sí. Sí. Bueno, 64 años casados. Estás fuera de lo que es la actualidad. Pero en fin, ¿no? En fin. Habría que hablar de esos 64 años y lo que Dios pide. Excelente, sí. Ay, don Pedro Pona, sí. Otra me pareció que se puso verdecito, según mi compu. Otra hermana. Y ya empezamos. A ver, no. Bueno, pruebas hay muchas. Acá lo que están ustedes mencionando, la tristeza por no poder estar con aquellos seres queridos muy cercanos como un hijo, o la partida de alguien que estuvo toda una vida al lado de uno, ¿no?
pero hay pruebas económicas, pruebas físicas, pruebas, muchas áreas. A raíz de todo esto que estamos viviendo, que Dios está permitiendo, se me ocurrió pensar en las pruebas que pasamos, que según las edades o las circunstancias que estamos viviendo, son variadas. A algunos les puede tocar lo económico, a otros la salud, a otros la familia, pero hubo un hombre, Job, que pasó todas juntas. Pero vamos a ir viendo de a poquito una diferencia. Yo quería hacer una diferencia acá entre prueba, tentación y disciplina. Prueba. La prueba es puesta por Dios. La prueba es puesta por Dios. Y tiene el propósito de ayudarnos a crecer. Pensemos en un maestro, enseña un tema, después les toma una prueba. ¿Para qué? Para ver si lo que el maestro le enseñó al alumno fue aprendido. O si tiene que volver a recalcar ese tema que un alumno no aprendió. Esa es la prueba. El Señor nos quiere enseñar cosas y después, para ayudarnos a crecer, Él permite la prueba. La tentación es puesta por Satanás y tiene el propósito de desviarnos y apartarnos de la voluntad de Dios. Nunca Dios va a tentarnos. Él siempre va a probarnos, pero después vamos a hacer una aclaración. Y la disciplina es el acto de corrección de una autoridad, en este caso es Dios, para corregir algo que estamos haciendo mal. Estas tres cosas podemos vivirlas y las vivimos como hijas de Dios permanentemente. Es decir, podemos tener una prueba, podemos una tentación o ser disciplinados si nos portamos mal. ¿Hasta ahí va bien? Seguimos adelante. Ejemplo de... Paren un cachito que quiero ver este que era. Ejemplo de tentación. No sé por qué no se me va este que está acá arriba. A ver, Juli, si... Ejemplo de tentación. Juliana, ven un cachito. David vio a Betsabé y cayó en pecado sexual y de asesinato. Esa es una tentación. David vio a Betsabé. Eso de arriba, ¿cómo lo puedo sacar? Perdón. No, que me está sacando todo. Bueno, perdonen. Quería sacar un marco, pero no lo puedo sacar. Quiero ver una cosa, discúlpenme. No quiero salir de la reunión. Segundo. Uy, no me responde ahora la pantalla. Ahí está. Otro ejemplo de tentación. Eliseo, de recibir paga por parte de Naamán y no aceptó. Él no cayó en la tentación. ¿Sí? Con esto yo quiero demostrar que uno, al ser tentado, puede caer en la tentación o, como fue Eliseo, no caer en la tentación. Eliseo fue tentado de recibir una paga cuando sanó a Naamán de su lepra, pero él no aceptó eso. Ejemplo de disciplina. Jacob mintió a su padre Isaac y Dios lo corrigió, llevándolo lejos de su familia y especialmente de su mamá, que era el hijo mimado de su mamá, ¿sí? Así que tenemos ejemplo de tentación, cuando uno cae, cuando no cae, ejemplo de disciplina y un ejemplo de prueba. Dios le pide a Abraham que ofrezca a su hijo en sacrificio, ¿sí? Dios le pide a Abraham que ofrezca a su hijo, y eso fue una gran prueba para Abraham de parte de Dios. Digamos. Bueno, las pruebas que me pone Dios son por un poco de tiempo, no durará más de lo que se pueda soportar, son necesarias porque me van a enseñar paciencia, formar mi carácter, producen aflicción, seguro que van a producir aflicción,
para saber qué tipo de corazón tengo, cómo me acerco al Señor. Y aún también prueban mi fe para limpiarme y recibir bendiciones si salgo victoriosa. 1 Pedro 1:6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, y si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Estamos en el mundo, no somos del mundo, y es necesario que Dios ponga a prueba en nuestra vida todo aquello que nos está enseñando. Y Santiago 1:3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, paciencia, porque a veces las pruebas son muy largas, muy largas. Después le quiero preguntar, bueno, acá están las diferencias rápidamente entre pruebas y tentaciones. ¿Ustedes leyeron todo el libro de Job? Sí. ¿Sí? El libro de Job se puede leer rápidamente, más o menos en 1 hora y media, 2. O un poquito más lento, hasta 4, 5, tiene 42 capítulos, ¿no? Se puede leer un poco más lento, tal vez ocupen más horas, pero se lee en un rato, digamos. Pero lo que pasó Job, no lo pasó en un rato. Algunos dicen que esa prueba le llevó más o menos 3 años o más de su vida. Y vamos a ir viendo cómo Job no solamente respondió, sino hasta dónde fue probado por Dios. Las pruebas provienen de Dios, las tentaciones de nuestra propia concupiscencia, de Satanás, del mundo, de nuestra carne. Las pruebas forman nuestro carácter, las tentaciones engendran pecado, recordemos Santiago. Las pruebas cuando son vencidas sale a la luz lo mejor de cada uno, el pecado da a luz la muerte. Las pruebas parecen ilógicas. ¿Vieron cuando nosotras, estamos pasando por una prueba? Nos ponemos a pensar y decimos, ¿por qué? ¿Por qué? Si yo me parece que no hice nada malo, si yo me parece que me estoy portando bien, estoy tratando de acercarme más a Dios, y es ahí cuando viene la prueba. Parece ilógica, pero la tentación parece lógica. Pero es el parecer. ¿Por qué? Y porque la tentación viene como algo lindo, llamativo, algo que uno quiere, y ¿por qué no quererlo, por ejemplo? Y las pruebas producen una enseñanza, las tentaciones producen culpabilidad. Y esta frasecita que hoy ya quería decirles es, cada prueba tiene una tentación, y cada tentación una prueba. ¿Por qué? Porque cada prueba que pasamos, podemos ser tentadas a tomar un atajo para alejarnos de esa prueba. ¿Sí? Podemos ser tentadas a decir, no quiero hacer esto, esta prueba no me gusta, o me escapo, dejando la congregación, dejando la iglesia, dejando a Dios, ser tentados de esa manera o de cualquier otra, para no soportar la prueba. Y cada tentación también tiene una prueba. Me estoy acordando, por eso lo digo en forma lenta. Cada prueba tiene una tentación. La prueba de Abraham con su hijo Isaac. ¿No habrá sido tentado Abraham a decir, no, Dios no me está pidiendo a mi hijo? Yo lo llevo conmigo y después lo dejo ahí, tentado a no obedecer a Dios porque iba a tener que entregar a su único hijo, al hijo de la promesa. Es para pensarlo, ¿no? Así que pensemos eso, que cada prueba tiene una tentación y cada tentación una prueba para salir victoriosas. Ahora sí vamos a Job. Abramos en el libro de Job, chicas. Vamos al capítulo 1. Job 1. Dice el versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal.
Eso era lo que los vecinos de Job conocían de él. Y era este hombre, se hablaba de que era hombre perfecto, era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué saben los que los que nos conocen de nosotros? ¿Qué testimonio dan de nuestras vidas? Eso, los del tiempo de Job. Pero fíjense lo que Dios piensa de Job. Versículo 8. Versículo 8 dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? A mí se me pone la piel de gallina, chicas, pensando lo que Dios pensaba de Job. Dios lo tenía a Job como un varón perfecto, era su siervo. No hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. La primera pregunta que me surge acá es, ¿qué piensa Dios de tu vida y de mi vida? ¿Qué piensa Dios de tu vida y de mi vida? Ahí yo veo el cartelito Cristina. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi sierva Cristina? ¿Que no hay otra como ella en la tierra? Mujer perfecta y recta, temerosa de Dios y apartada del mal. ¡Qué bárbaro sería que Dios considerara cada una de nuestras vidas como consideró la de Job! Y no lo dice una sola vez. En el capítulo 2, versículo 3, dice las mismas palabras al comienzo. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Coma. Y aclara, porque ya vino la primera parte de la prueba, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú, Satanás, me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Sin causa. Y lo arruinara. Vamos a ver qué tenía Job y seguimos adelante después con la lectura. Todo esto que dice acá en esta plaquita, bienes espirituales, era el testimonio de los vecinos, de la sociedad, cuando vivía Job, y además el testimonio de Dios sobre Job. Era perfecto, era recto, temeroso de Dios, apartado del mal y siervo de Dios. Y además era un hombre reconocido en la sociedad porque tenía grandes bienes. Una buena familia, una esposa, hijos, tenía 7 hijas, 3 ovejas, 7.000, camellos 3.000, bueyes 500 yuntas, eran pares, o sea que tenían 1.000 bueyes, asnas y criados muchísimos. Era un hombre rico, era un hombre que pertenecía a la sociedad alta de su tiempo en la tierra de Uz. ¿Sí? Era un hombre riquísimo y con muchos bienes, no solamente materiales, sino espirituales. Dios lo premiaba de esa manera y él sabía cómo usar todo lo que Dios le había dado. Pero este buen hombre, que tenía tantos bienes materiales, pero principalmente espirituales, y era reconocido por Dios por eso, fue probado. Ahora, nosotros podemos ser probados, como hoy les decía, en una área, en otra, tal vez en 2 juntas, pero nunca, o creo, no sé la vida de todas las personas, ¿no? Pero no creo que todas hayamos pasado lo que Job pasó.
Y después vamos a contar en cuántas áreas Job fue probado y cuántas cosas perdió él. Estos son los campos en los que puede actuar la prueba. Generalmente pensamos que estamos pasando una prueba si no tenemos bienes económicos, o que estamos pasando una prueba si estamos enfermos. Esta es la prueba que el Señor me mandó. Y no está mal, es cierto, pero hay muchas áreas. Yo al estudiar este tema me di cuenta de que es una prueba que Dios permite en la vida de cada una cuando nos pasa lo que le pasó a Job, y cuando llegue el área esa se van a dar cuenta de qué estamos hablando, y creo que la mayoría hemos pasado todas esas pruebas. ¿Qué perdió Job? En Job 1, 12 al 17, Job perdió sus bienes. Quiero que leamos, por favor, primero Job 1:9. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Jehová, Job, a Dios de balde? ¿Acaso teme Jehová a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿Y qué le dice en el versículo 11? Con frío, ¿no? Bien, bien. Extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Perdóname. Perdón, amigo. Perdón. Perdón. ¿Por qué? Perdón. Pues no me propuesta nadie. Me parece que hay un micrófono activado, ¿no? Bueno, a ver. Versículo 11. Satanás le dice: extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Muchos piensan que no, el Hijo de Dios, la hija de Dios, sigue a Dios por las cosas que le da. Y ese también es el pensamiento de Satanás. A ver ahora si le sacás lo que él tiene y te sigue honrando. Muchos no dicen eso. El evangelio de la prosperidad: vení que Dios te va a dar. Y si no te da, no estás creyendo y demás. No. Acá Satanás le dice: extiende tu mano y vas a ver si te sigue honrando. Y Dios le dice, versículo 12, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Punto y coma. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Lo primero que perdió Job fueron sus bienes, la parte económica, la prueba económica. Lo segundo que perdió, lo que tenía, que eran sus hijos. 18 y 19, dice que, porque si ustedes leen el relato, vienen los siervos, le dicen: mirá, vino un gran tornado, vino y perdiste todo, se fueron los campos que tenía, los animales que tenía, los siervos que tenía. No terminaba de hablar ese siervo que vino otro. Versículo 18 dice: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto, azotó las cuatro esquinas, cayó donde estaban, en la casa donde estaban, y también ellos murieron. Terrible. Terrible. Perdió los bienes, perdió a sus hijos. La respuesta de Job. Este fue uno de los primeros, no el primero, pero uno de los primeros textos que estudié cuando era adolescente, allá lejos ese tiempo. Dice el 21, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y saben, esto es lo que ustedes hoy mencionaron también. Dice el versículo 20, que se postró en tierra y adoró. E hizo esas cuatro cosas que están en esa placa. Su actitud frente a la pérdida: rasgó su manto, símbolo de dolor, rasuró su cabeza, muestra de sufrimiento,
Se postró en tierra en actitud de reverencia y adoró a Dios en medio del dolor. Y yo lo tengo subrayado en amarillo, lo que dice el versículo 22. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Yo no sé cuánto tiempo tengo, Gisi, pero voy a tratar de ir un poquito más rápido. No, tranquila, tranquila que no se corta, Patri, ¿eh? Vos anda también. Gracias. Bueno, gracias. ¿Qué perdió Job? Perdió su salud. Capítulo 2, versículos 4 al 8, ahí relata. Miren lo que es el tema, pero fíjense la lucha espiritual que hay. En el versículo 3 nosotros habíamos leído que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Y Satanás sigue empujando y tocando y metiendo el dedito en la llaga. Miren lo que dice. Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Y dice el 5, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y otra vez Jehová le dijo, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Podía tocarlo, podía enfermarlo, podía arruinarle su salud, pero no podía matarlo. Y dice el versículo 7, e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Yo no me imagino, pobre hombre, lo que habrá sido, porque dice el versículo 8 que él tomaba como una madera, algo, un tiesto para rascarse, y estaba sentado en medio de ceniza. Ya no era el hombre rico del capítulo 1. Ya había perdido todo. Y ya no era el padre amante de 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres. Y ahora, sobre todo eso, también perdió su salud. ¿Sí? ¿Y qué pasó ahí? Perdió su salud y perdió el apoyo de su esposa. ¿Estás pasando por una prueba? ¿Y qué sos en tu familia? ¿Sos de apoyo? ¿Sos fortaleza para tu esposo y para tus hijos? ¿Están pasando por algo difícil en la familia? No sé, tu hija tiene un dolor especial. ¿Orás con ella? ¿Le hablás? ¿La consolás? ¿La fortaleces? Tu esposo perdió el trabajo. Entonces pensás que ya no sirve más para nada. ¿No está? ¿No es el hombre que vos pensabas? ¿Cómo es el tema? ¿Qué hizo acá la esposa de Job? Entonces le dijo a su mujer, versículo 9 del capítulo 2, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Miren el apoyo de esta señora. Ya basta, nos quedamos sin nada, Job. No tenés nada, no tenemos nada. Maldecí a Dios y ya morite, porque ni tu vida sirve. Te enfermaste. ¿Y qué le respondió Job? Me encanta este versículo. Y ustedes también hoy lo dijeron. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y otra vez lo tengo subrayado en amarillo a esto. En todo esto no pecó Job con sus labios. Acá está la esposa alentando, es una ironía, alentando a su esposo. Querida, nosotros somos, dice la Biblia, ayuda idónea. ¿Qué es la ayuda idónea? Es la ayuda justa para el servicio del hombre, para el servicio a Dios de parte del hombre. Nosotras somos el apoyo que el hombre necesita para seguir adelante. Cuando él se va a trabajar, quedamos nosotros a cargo de nuestros hijos. ¿Qué hacemos con ellos cuando son pequeños? ¿Qué hacemos con ellos cuando están creciendo? ¿Qué hacemos con ellos cuando ya crecidos
van a mostrar lo que le enseñamos, van a manifestar esas cosas que le enseñamos durante su primera infancia. ¿Somos de apoyo, de bendición, o actuamos como la esposa de Job? Y fíjense que la prueba de Job ya perdió los bienes, perdió a sus hijos, perdió la salud y perdió el apoyo de alguien muy amado, muy querido y que tendría que estar presente en ese momento y no lo estuvo. El apoyo de su esposa. Ya son 4 áreas hasta ahí en la vida de Job. ¿Qué perdió Job? Perdió su posición social. Job 2:11 hasta el final. Ahí aparecen los amigos de Job, que si leemos todo el libro y demás, cada uno le daba su parecer de lo que le había pasado, y algunos le dicen: Job, vos sos el que dabas consejos. Eso es terrible. Yo les quiero leer un poquito, después vamos a leer ahí la posición que perdió. Capítulo 4, versículo 2 y 3 dice: si probáremos a hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? Lo voy a hablar, dice acá Elifaz. Y dice: he aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzaba las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Miren lo que les decía, ¿no? Pero ya vamos a ver eso. O sea, vos que hablabas, vos que aconsejabas, vos que decías. Job perdió su posición social con esto que vamos a leer acá. Lo que les dije recién es cómo lo trataban sus propios amigos. Capítulo 2, 11 al 13, pero vamos a leer el 12. Ahí aparecen los amigos y dice: los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Y se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y en esos días no hablaron. Lo vieron tan mal que no le podían decir nada. Ya no era el hombre rico de las túnicas, de la posición social que él tenía, sino que estaba tan mal, desnudo y sobre ceniza, como habíamos leído antes, que él estaba irreconocible. Perdió su posición social. Esa es la quinta cosa que él perdió. Perdió su reputación. ¿Por qué? Por lo que leímos recién. Chicas, cuando una está caída, y díganme si no, siempre viene una buena hermana y te dice: seguramente algo hiciste, por eso estás pasando esto. Seguramente en algo pecaste, por eso estás pasando esto. ¿No les pasó? Yo tengo que confesar que sí, que a mí me pasó. Y sobre el dolor de la prueba, y sobre el dolor de lo que uno está viviendo, ya sea físico, material, lo que fuere, viene uno y te dice: algo hiciste, que Dios se enojó con vos y te está mandando esto. Es terrible. Eso es lo que los amigos le decían. Mirá, 4, lo que vimos recién. Tú enseñabas, tú fortalecías, tú esforzabas a los demás, tus palabras eran... Y después le dice el versículo 7, recapacita ahora, pensá, Job, pensá, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como diciéndoles: escúchame, Dios no va
castigar a alguien que es inocente. Dios no va a castigar a alguien que obra rectamente. Dios no lo va a hacer. Por eso decíamos antes que a veces las pruebas parecen ilógicas. Esto que está pasando Job, a la vista de sus amigos, no era lógico, era ilógico. ¿Qué le dice? ¡Qué inocente se ha perdido! No sos inocente, Job. Vos estás pasando estas pruebas por algo. Perdió su reputación. Ahí le están retando los amigos. ¿En dónde viste vos, Job, que los rectos sean destruidos? No es así. No es así. No sos recto. Te vas en palabritas y resulta ser que seguramente tenés un pecado escondido. Tenés un pecado escondido. 6 cosas. Perdió sus hijos, perdió sus bienes, el apoyo de su esposa, su posición social, su reputación. ¿Qué haría más? Y él ya perdió todo. Todo. ¿Qué prueba? En un solo hombre, todas las áreas que podemos tener afectadas a raíz de una prueba que a vista de sus amigos, seguramente a vista también de Job, a vista de todo el mundo era ilógico. Era una prueba terrible y que no duró, como dijimos, ni una semana, ni un mes, ni un año. Como poco, algunos dicen entre 3 y 4 años que él estuvo padeciendo todo esto. Job llega a pensar también sobre su vida y todo lo que está pasando. Y él dice en el capítulo 3, versículo 3, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Versículo 11, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Versículo 13, pues ahora estaría yo muerto y reposaría. Esa duda que muchas veces está en el corazón de las personas. Job lo tuvo cuando ya vio que todo estaba perdido. Todo estaba perdido. Ahora una pregunta que me hago yo y se las transmito también a ustedes. ¿Cuál prueba fue más difícil? ¿La pérdida de los hijos? ¿La pérdida de los bienes? ¿No sentir que su mujer estaba a su lado ayudándole? ¿La prueba social de haber perdido todo, incluso su reputación? ¿El deseo de que Dios lo lleve? ¿Qué prueba te parece más complicada? Cada una contestará de acuerdo a lo que está viviendo, ¿no es cierto? Ahora, una pregunta que surge de todo esto que está pasando Job. Entonces, ¿por qué sufre el cristiano? Somos hijas de Dios. Aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y le pedimos que nos perdone, que nos limpie con su sangre, que nos perdone, que nos haga hijas de Dios. Y pensamos que desde ese momento todo va a ser camino de rosas. Pero somos llamadas a sufrir. ¿Por qué sufre el cristiano? No por capricho de Dios. Dios nunca obra por capricho. No dice un día me levanté, ¿no? Entonces digo, bueno, a ver, vamos a ver qué podemos hacer y le voy a arruinar la vida. Ahí veo un cartelito a Karina. Ah, bueno, ahí está. Me levanté con esas ganas y le mando pruebas tras pruebas a quien sea, a Patricia. No por capricho. No es el resultado de un pecado. Muchas veces, y los amigos de Job también cometieron ese error, pensamos que quien está sufriendo una prueba es porque pecó. ¿Se acuerdan en Juan? ¿Quién pecó? Este es su padre o sus padres, aquel que había nacido ciego. Siempre queremos encontrar una causa, ¿sí? Y las causas por ahí no están bajo nuestra mirada y conocimiento. No es el resultado de un pecado, chicas, y gracias a Dios por ello.
sino porque Dios permite, justamente, y no me quiero adelantar a lo que viene después, Dios lo permite en nuestras vidas, lo dejo ahí, Dios lo permite en nuestras vidas. Muchas veces son incomprensibles para el que las padece y para los de alrededor. En general las pruebas son así, no las podemos entender. Y tal vez no lleguemos a saber durante nuestra vida ese propósito de sufrimiento. Tal vez Dios nos lo muestre cuando estemos en su misma presencia. Tal vez Él ahí o no sea necesario. Tal vez nunca sea necesario, ni siquiera en la eternidad. Pero lo que Dios permitió, debemos pensar que es para nuestro bien. Hay una lucha espiritual, hay una lucha espiritual, y vos y yo somos participantes de esa lucha espiritual. ¿Se acuerdan lo que habíamos leído acá en el capítulo 1? Bueno, no lo leímos, lo pasamos por alto, pero el versículo 7 del capítulo 1 decía, dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Satanás nunca nos va a dejar tranquilas. Y Satanás está pendiente de cómo estamos viviendo, de lo que estamos haciendo. Hay una lucha espiritual en donde él, el maligno, el que se opone a Dios, está pendiente para hacernos caer, sufrir, y se lo presenta a Dios. ¿Cómo dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, si no me equivoco? El acusador de los hermanos. Él en este mismo momento nos está acusando. Él en este mismo momento se presenta delante de Dios y dice, mirá lo que dicen, mirá lo que están haciendo, mirá. Nunca va a estar descansando. Nunca. Tenemos luchas espirituales. Nosotros somos participantes de esa lucha espiritual. Acá Job fue probado. Recordad siempre esta verdad, hay una lucha espiritual. Otra cosa que me acuerdo también, ¿se acuerdan Daniel capítulo 9? Me encanta esa oración, ese hecho. Daniel había tenido un sueño, oró a Dios y oraba y no recibía respuesta. Hasta que vino el ángel y le dijo, desde el primer día que dispusiste tu corazón, Dios te mandó la respuesta. Pero hete aquí que las huestes de maldad impidieron que llegaran. 21 días después llegó la respuesta. 21 días después. La lucha espiritual siempre está. ¿Por quién estás orando? ¿Por qué estás orando? ¿Qué es lo que lleva a tu vida a postrarte en oración a Dios? Dios ya desde el primer día dispuso la respuesta, pero hay siempre una lucha espiritual. Bueno, quiero desde la mitad de este cuadro. Dice, no todos respondemos al dolor como lo hizo Job. ¿Qué reacciones pueden desencadenar el dolor? Ira, resentimiento, dudas, temor, ira, resentimiento, me enojo contra Dios. ¿Por qué esto? ¿Por qué? Si no tiene explicación. Pero Job dice que adoró a Dios. Ahora, Job recuperó todo lo que había perdido. ¿Por qué pasó eso? Porque él perdió todo menos la fe. Este cuadro lo encontré y dije, ¡ay, está buenísimo! Porque perdió todo menos la confianza en Dios. Job perdió todo. Sus hijos, sus bienes, el apoyo de su esposa, su lugar en la sociedad, sus amigos, perdió todo. Su credibilidad. Pero lo que no perdió, porque siempre, y Dios le dice, en todo esto no pecó Job, no perdió su fe ni confianza en Dios. ¿Qué pasa con nuestra fe y qué pasa con nuestra confianza? Yo sé que a veces nos derrumbamos, o no sé si me pasará a mí sola, pero a veces cuando vienen unas pruebas muy fuertes, es como que decimos, ¿qué hice? ¿Por qué? No perdamos la fe en Dios.
Hay una lucha espiritual, chicas. Una lucha espiritual en donde vos y yo somos protagonistas. Porque Dios está permitiendo todo eso. Ahora, quiero volver porque no lo puedo leer, que tengo arriba, no sé, ¿de qué se dio cuenta Job después de todas estas acusaciones, cuestionamientos que le hicieron, de todo lo que perdió? ¿De qué se dio cuenta Job? ¿De qué cosas nos podemos dar cuenta nosotras después de pasar una prueba? Conozco que todo lo puedes. Dios, yo sé que todo lo puedes. No hay pensamiento que se esconda de Dios. Qué bueno es reconocer que no hay cosa que se escape de Dios. Nosotras no podemos saber todas las cosas. Podemos saber únicamente aquellas cosas que vienen delante de nuestra mirada. Pero los pensamientos de aquel que nos está acusando, o ya sea bueno o malo, qué sé yo, no sé, no hay pensamiento del que está enfrente mío que yo pueda conocer. Voy a saber lo que habla, pero no lo que piensa. Job se dio cuenta que hablaba lo que no entendía, porque él durante muchos capítulos de su libro, de Job, trató de justificarse. Y se justificaba delante de Dios, y se justificaba, hasta que llega al capítulo 42 y comienza este reconocimiento. También, otra cosa que se dio cuenta Job es que él puede preguntar y Dios puede responder. Podés preguntarle a Dios, querida. Podés preguntarle. Y Dios te va a responder a través de su palabra, a través de una oración que vos hagas y sientas la paz de Dios, a través de una hermana. Él te va a responder. Este texto me encanta. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pero ¿cómo de oídas te había oído? Si era un varón recto. Capítulo 1 decía que no había otro como él, que era perfecto, que era temeroso de Dios y apartado del mal, y que todos los días hacía sacrificios a Dios por sus hijos, por si ellos hubieran hecho algún pecado. Pero aún así él reconoció que de oídas lo había oído a Dios. Mas ahora se hizo patente el amor, el poder de Dios en su vida. Y esta frase la saqué de la Biblia de Scofield. Los santos son afligidos a fin de que ellos puedan conocerse y juzgarse a sí mismos. Chicas, Dios nos conoce. Dios nos conoce. Quien tenemos que conocernos somos nosotras, a nosotras mismas. Dios sabe cómo vamos a responder a la prueba. Dios sabe todo esto que estamos pasando, ya sea bueno o malo. Pero somos afligidas para que nosotras mismas nos demos cuenta de nuestra debilidad. Los santos son afligidos a fin de que ellos mismos puedan conocerse y juzgarse a sí mismos. ¿Y después de la prueba qué? Ya terminamos, Gizzy, Después de la prueba qué? Pasa la prueba. Podemos salir fortalecidas de la prueba. Y si leemos el capítulo 42, a mí me encanta la última parte, porque aquellos que lo acusaban a Job, aquellos que estuvieron los amigos, diciéndole, mirá, vos hablás mucho, pero tenés algún pecado escondido, Dios pide a los amigos de Job que ofrezcan sacrificios y aún que Job ore por ellos. Dios quitó la aflicción de Job. Dios aumentó al doble lo que Job tenía. Job vivió hasta la 4ª generación de su descendencia. Yo empecé, padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo. Hasta la 4ª descendencia. Él vio a sus tataranietos de esta nueva generación, de estos nuevos hijos que tuvo. Job murió viejo y lleno de días. Job murió viejo y lleno de días.
No sé la prueba que estás pasando hoy. No sé tampoco cómo reaccionás frente a la prueba. No sé cuántas pruebas el Señor permitió en tu vida. Pero lo que sí sé es que está el enemigo de nuestras almas, presentándose casi cotidianamente, delante, porque Satanás no es omnipotente, ni omnipresente, ni omnisciente. Él necesita de sus huestes, pero él está frente a Dios diciendo, mira vos, María del Carmen, a ver, ¿qué hacemos? Mira vos, Norma, mira vos. Y entonces comienza a acusar para que Dios permita, Dios no manda las tentaciones, para que Dios permita la prueba como le mandó a Job y para que nosotros aprendamos y salgamos de ellas fortalecidas. Chicas, que el Señor nos ayude a saber que hay siempre una lucha espiritual entre Dios, Satanás y sus huestes. Y en el medio estamos nosotros, nosotras. Y que Dios nos ayude para obrar y decir como Dios, como Job dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y les cuento algo, entre paréntesis. Para mí es muy difícil dar este tema de la prueba, porque yo sé que cada vez que uno habla, Satanás o alguno de sus séquitos está aquí presente. Está aquí presente. Y seguramente después vamos a ver si es cierto lo que estuviste hablando. Vamos a ver. Y la verdad, pruebas como la que pasó Job, me dan miedo. Me da miedo. ¿Por qué? Porque somos débiles, porque estamos en la carne, porque no sé qué va a pasar, pero ayudémonos unas a otras en oración. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dios, te amo. El Señor las bendiga.